presentara pues, alguna charla. Yo tenía esta charla, quería presentar unos días para un proyecto que tenemos ahí por Alemania, que hemos podido de hepatocarcinoma, pero había hecho una charla sobre el enfoque de lesiones hepáticas benignas. Las lesiones hepáticas son un problema diagnóstico, son un reto básicamente por tres cosas, porque son muy frecuentes. La mayoría de las veces las encuentran en estudios de personas que no tienen nada, no tienen síntomas, es una hallazgo incidental y no saben ante qué se está enfrentando. Entonces, realmente hay muchas posibilidades, hay mucho temor, mucho desconocimiento, pero hay cosas que son muy claras, que están muy definidas en lo que uno debe hacer. Lo más importante que hay que tener presente es que cuando uno encuentra una lesión hepática en una persona, tiene un rango de posibilidades muy amplias, que va desde que sea algo esencialmente benigno a que sea algo benigno que se pueda volver malo o que sea algo malo de entrada. Estas son las tres cosas que ustedes deben tener en mente cuando alguien les dice, me encontraron esto en una ecografía. ¿Qué hagan? La idea mía es hoy plantearles cómo se ayudan un poco para darse de algo, para preocuparse o no, y hablar de las entidades benignas más frecuentes. Hay muchas, pero hablaré básicamente de las más frecuentes. Entonces, lo primero es que cuando uno tiene una hallazgo de una entidad incidental, uno tiene que pensar cuál es la composición. Uno le describe siempre la composición de la lesión que están viendo. Si la lesión es quística o tiene líquido, o si es sólida. Por lo general, las lesiones quísticas son benignas. Miren que es por lo general, o sea, es poco probable que una lesión quística sea maligna. Puede haber, sí, pero es poco probable. Hay metástasis quísticas, hay lesiones quísticas primarias del hígado malignas, pero no es lo frecuente. La prevalencia de que algo quístico en el hígado sea maligno es muy baja. Entonces, cuando tengan algo quístico, piensen, esto debe ser algo benigno. Después tienen que mirar qué benignidad es. Mientras que cuando una lesión es sólida, puede ser tanto benigna como maligna. O sea, que las que son sólidas no nos sirven para saber cuál es o ante qué nos enfrentamos. Pero si es quístico, sí estar más tranquilo. Lo otro es el género. Todas las entidades benignas que vamos a ver ahora son más de mujeres. Todas. Algunas con una prevalencia muy alta, otras no tan alta, pero siempre es más de mujeres. Entonces, una mujer asintomática con una lesión en el hígado es probable que tenga una lesión benigna, ¿cierto? Mientras que los hombres es menos probable que tengan una lesión y en ellos hay que tener cuidado porque hay cosas benignas que le dan a las mujeres que en los hombres son muy peligrosas. Entonces, eso es lo como el mensaje. En los hombres hay que tener más cuidado. Los otros son los factores de riesgo. Y cuando hablo de factores de riesgo, es básicamente entidades o cosas que el paciente tenga previamente que le generen un riesgo para tener algo en el hígado. Estoy hablando de que tengan cirrosis, alto consumo de alcohol, hemocromatosis, alguna hepatitis, algo. Si el paciente tiene algún factor de riesgo que le enferma el hígado, ojo, porque puede tener atromado. De hecho, hoy en día, ustedes no lo saben, una de las causas más importantes de hepatocarcinoma en los Estados Unidos es el NASH. Y es la epidemia del siglo XXI. Mientras que si las personas no tienen algo un factor de riesgo, es menos probable que tengan algo maligno. Menos probable. Los síntomas también es importante. Obviamente, alguien que sea asintomático y tenga algo en el hígado, es menos probable que tenga algo malo, es más probable que tenga algo bueno. Mientras que si la persona tiene síntomas, es más probable que lo estén estudiando por una enfermedad que le genere eso. Y aquí, esto se vincula a esta diapositiva. El que no tiene síntomas, usualmente el hallazgo es incidental, mientras que el que tiene síntomas probablemente le están buscando algo para una intervención. Entonces hay que pensar en eso. Si alguien tiene síntomas, hay que ponerle cuidado. El hallazgo incidental hay que estar más tranquilo al respecto. Pero hay que tener mucho cuidado con los síntomas porque el primer paso para estar seguro de que los síntomas están asociados a la enfermedad, hay que entender el peso psicológico que tienen los pacientes que le digan que tienen algo en el hígado, o en el hígado, o en el cerebro, donde quieran. O sea, cuando a alguien le encuentran un quiste benigno, también empieza a tener más dolores de cabeza, a tener más cefalea, más mareos, algo en el hígado. Si a alguien le dice que tiene algo en el hígado, ahí siempre hay una carga emocional que hace que la persona de pronto le atribuya más cosas de las reales a lo que le encontraron. Entonces uno tiene que ser muy prudente con eso. Y en cuanto al diagnóstico, la mayoría de las lesiones hepáticas benignas se pueden diagnosticar con imanes y rara vez necesitamos biopsia, ¿cierto? Ahora, el rendimiento diagnóstico de las imágenes tiene como una curva ascendente, que va desde la ecografía, que es buena para ciertas lesiones, la tomografía, que es mucho mejor, obviamente, que la ecografía porque tiene contraste, y la resonancia, que para nosotros es definitivamente el estudio ideal para ver cosas en el hígado, o sea, en lo vascular. Que ahí es otra discusión. Pero si me preguntan, la mejor imagen para el hígado de las vías biliares es la resonancia.
Ahora, luego que uno se encuentra esto, ¿a quién se le debe enviar? ¿Quién debe estudiar a este paciente? Alguien que maneje enfermedad de hígado. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros que trabajamos con esto hemos visto muchos casos en nuestra vida de pacientes. Es que yo recuerdo casos de pacientes que han tenido, recuerdo una muchacha joven con un embarazo y tenía un hepatocarcinoma, nunca le dieron nada, tenía una ecografía, le dieron una masa, nadie le paró bolas, llegó después del parto, un tumor avanzado, otra muchacha con un sangrado digestivo bajo y con una lesión en el hígado, nunca le hicieron un tacto rectal, un cáncer de colon, le tenían una metástasis hepática. O sea, yo lo que digo es que hay lesiones hepáticas pequeñas que son muy frecuentes, pero no se puede abandonar la historia del paciente, ¿cierto? Entonces se lo mandan a alguien que no maneja muchas cosas del hígado y empiezan a estudiar, a buscarle cosas, pierden tiempo. Entonces, acuérdense que aquí ¿quién maneja el hígado? El patólogo, cirujano de cirujano de hígado, etc. Ya en medicina hay más cirujanos de patologías que clínicos, o sea que quien lo vea pues les digo, va a ver de todo. Esta es la tabla de las entidades benignas que hay en el hígado, ¿cierto? Hay 15 entidades, 15. Pero si uno se pone a ser más estricto, yo creo que las podríamos como fragmentar un poco más y dividirlas en estas. Aquí está el 90% de las entidades que uno ve en el hígado. Las mesenquimales son el hemangioma, las hepatocelulares son la hiperplasma, la focal y la adenoma, y las colangiocelulares son el quiste simple. Los amartomas y los quistes biliares se viene hablando de ellos más en los últimos años porque se ha conocido más su fisiopatología y porque por las imágenes se ven más. Y ahora la gente se hace muchas imágenes, hay una epidemia de las personas haciendo resonancia. Así que el consultorio llega gente que tiene dolor de cabeza, yo creo que me va a dar resonancia, porque una amiga mía le tocaron por el hígado o el páncreas. No tiene que estar haciendo resonancia a todo el mundo. Yo pienso que aquí están más del 90% de las entidades más importantes en estas cuatro. Voy a hablar un poco de estas dos porque se ve mucho y se habla mucho al respecto. Empecemos con el hemangioma. El hemangioma es un lunar de sangre. La entidad benigna, mucho más frecuente en mujeres que en hombres, las relaciones de 3 a 1. Y la prevalencia está entre el 5 al 20%. Siempre que uno vea cifras de prevalencia con dos números muy grandes y otros más pequeños, casi siempre el número grande es una serie de necropsias o de patologías, etc. O sea, muchos casos, pero entonces digamos que es muy frecuente, ¿cierto? La etiología no está establecida, pero hay quienes dicen que es una vasculogénesis anormal. Es mucho más de mujeres y los síntomas son muy progresivos, ¿cierto? Y en general se ha dicho que los hemangiomas gigantes son los que tienen más de 10 centímetros. Y para muchos dicen que son los sintomáticos, pero yo lo pongo mucho en duda. O sea, esto es un lunar en el hígado y no tiene nada, ni genera nada, ni tiene ningún problema. El diagnóstico es muy típico. Cuando uno hace una ecografía, se ve una lesión hiperecogénica y es bastante claro si lo hace un buen radiólogo, ¿cierto? Lo único es que si el paciente tiene antecedentes personales, esa gráfica que les monté, si tiene factores de riesgo, toda persona que tenga factores de riesgo y tenga algo normal en el hígado siempre profundiza un poco más. El que tenga factores de riesgo, uno tiene que ser malicioso y pensar que esto es un hemangioma, pero de pronto es otra cosa, es el único. La otra persona que es más desvencional y tiene un hemangioma por ecografía, que es un hemangioma casi con seguridad. Si no es típico, lo ideal es hacer otra imagen, que en mi caso no es siempre recomendamos, una resonancia. Muy rara vez se hace biopsia, muy rara vez, por dos cosas. Porque las imágenes son muy claras para el diagnóstico y porque la biopsia tiene riesgos. Recuerden que esto es un lunar de sangre y puede sangrar. Hemos visto pacientes que han sangrado y han tenido complicaciones por eso, porque son muy prevasculares. Esta es la imagen típica del hemangioma, ¿cierto? Y se ve así, claramente. Una lesioncita muy bien delimitada, ¿cierto? Hiperecogénica, y si la paciente no tiene ninguna queja, no es incidente, dicen que es hemangioma, seguro que es hemangioma. En la tomografía, lo que describen es algo muy típico y es un llenado centrípeto de la lesión sin lavado, ¿cierto? Llenado globular. Uno que va llenando de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, y en la resonancia es igual. Lo único llamativo en la resonancia es que el T2 brilla mucho. T2, recuerden que en resonancia brilla el recibo. El manejo de los hemangiomas es ninguno. Los hemangiomas son un simple lunar en el hígado, no se hace nada. La duda sobre los anticonceptivos orales y el embarazo genera algún problema no es real, no tiene ningún problema, no tiene relación hasta ahora demostrado con el consumo de hormonas de estrógeno, de progestágenos. Y algunos hablan de que si hay un Cassava-Smith podría tener una indicación de una intervención, pero realmente el Cassava-Smith se habla mucho de él y es muy raro. Los casos descritos de coagulopatía de consumo por hemangiomas hepáticos son muy anecdóticos, entonces realmente creo que es difícil atribuirse. Una de las pruebas de que los hemangiomas no tienen que ver con el embarazo ni con los anticonceptivos que la menopausia significa que su curso no cambia, o sea que no tiene nada que ver.
No requiere seguimiento y ojo con la cirugía porque los hematomas no se operan. Solo los operan los que necesitan plata o están en un observación. El resto no opera nadie. Nosotros, como todo el mundo, hemos operado de hematomas porque eso parece que lo saca o lo saca. Hasta que, bueno, lo va a sacar, pero no lo estoy explicando, pero es después de mucho tiempo. Este es un trabajo interesante, un trabajo que se publicó en el 2016, 2014, de manejo quirúrgico de mangiomas en una experiencia interinstitucional en los Estados Unidos de 6 centros de mucha fortaleza. Aquí está el profesor de Jaime Manzarmiento, que es el jefe de cirugía profesor de Emory. Eran pacientes que se operan solamente por dolor. Ellos en la introducción dicen que los pacientes con hemangioma se operan cuando hay duda diagnóstica, cuando el hemangioma es gigante, cuando hay crecimiento, cuando hay síntomas. Son como las indicaciones usuales de resección. Todas son muy dudosas, todas son bastante dudosas para mi gusto. Y solamente hay series de casos pequeños. Lo que ellos hicieron fue recolectar en estos hospitales los pacientes que habían operado con hemangiomas. Y encontraron 206 pacientes, la edad mediana era de 46 años, el 86% fueron mujeres, una entidad de mujeres. Solamente 3 tenían ruptura, y 2 de esos 3 se rompieron porque los movieron, no porque se accidentaron una moto, y otro porque una adolescente de la catastrófica, el cirujano empezó a colorear y ¡tan! Entonces, realmente el sangrado por hemangiomas también es anecdótico. Hacía unos años, yo revisé específicamente sangrados espontáneas de hemangiomas, habían 50 reportes en la literatura. Para una cosa que tiene el 20% de la población. Pero lo interesante de este trabajo es eso. Ellos hicieron un análisis, una regresión logística para ver qué factores tenían que ver con los síntomas. Recuerden que solamente operaron pacientes con dolor. Y miren que ninguno tuvo peso estadístico para los síntomas de los pacientes. Ni la edad, ni el ser mujer, ni tener uno o varios hemangiomas, ni que fuera superficial o profundo, ni que tuvieran el hígado izquierdo o el hígado derecho, ni el tamaño, ninguno. O sea, los hemangiomas que tenían síntomas no tenían que ver con nada. Este trabajo es una serie grande. Pero lo que sí me parece interesante es que ellos operaron a esos pacientes y casi el 6% de los pacientes tuvieron complicaciones clave grado 3, que son las que son muy graves. Es más, se les murieron 2 pacientes. 2 pacientes. Y se me hablaron de los síntomas el 63%. 2 terceras partes. O sea, hubo 2 terceras partes de personas que no se aliviaron operándolos de hígado. Entonces, las conclusiones de esta serie muy interesante para el manejo quirúrgico dicen que lo resecaron por dolor muy intratable. Y aunque ellos reconocen que las hepatectomías hoy en día son muy seguras, de hecho nosotros tenemos 0% de mortalidad operatoria, 5% de transfunciones de hepatectomías, sigue siendo una cirugía para una entidad que no generaría eventos que atenten contra la vida si no se opera. O sea, si una hemangioma grande no se opera, el paciente no se va a morir. ¿Cierto? No se va a morir, porque es una entidad benigna. Mientras que en esta serie se les murieron 2 pacientes y el 6% de complicaciones de grado 3. Entonces, antes de operar, hay que hacer un escrutinio severo de la utilidad. Y una frase que tiene el artículo que me parece muy interesante es esta. Las resecciones profilácticas en los hemangiomas por crecimiento, tamaño o ansiedad no se justifican, porque las complicaciones son raras. Esa es la primera entidad. El segundo, la hiperplasia anular focal. Tiene esta cicatriz intraesclerotípico, ¿cierto? Igual, frecuencia baja, entre 0.4 al 3%. Este sí es muy de mujeres, 90% de mujeres entre 35 y 50 años. Generalmente es único y menos de 5 centímetros, múltiples un 20%, puede estar asociado a hemangiomas hasta un 20%, y con adenomas es muy rara. La teoría de la causa dice que es un vaso que llega a un punto del hígado y nutre una sección del hígado de manera preferencial. Entonces los hepatocitos se hacen más poposos, ahí más gordos. Entonces es una zona, porque realmente no es un tumor, es un pseudotumor que crece más y genera esa pseudoimagen de masa. Tampoco tiene relación con los anticonceptivos y embarazos, claramente demostrado. Usualmente permanecen estables y sin complicaciones, o sea, no hay descripciones de hiperplasia anular focales rotas, nunca se malignizan, el dolor también es algo muy difícil de establecer. Y en las imágenes, cuando hay dudas, porque algunos tienen el aspecto esteatóxico y uno sabe evidenciarlo de los adenomas, se puede usar resonancia con contraste de órganos específicos, que es muy bueno. ¿Listo? Necrosis, infarto y hemorragia son anecdóticos, y malignidad nunca explica. Dolor, lo que siempre les he dicho, el dolor en los hallazgos incidentales de lesiones en el hígado es muy difícil de valorar. Y el peso psicológico de ese síntoma para operar a un paciente uno tiene que ser muy prudente para hacerlo, porque a veces la cirugía genera más dolor que eso. Muy rara vez genera alteraciones en los exámenes de sangre. El manejo, cuando el diagnóstico es claro, no requiere ni seguimiento, porque esto no crece, esto no le pasa nada.
Y la biopsia, como todo en el hígado, solamente se hace cuando hay duda diagnóstica. Cuando después de uno verlo en un buen equipo de radiología, con gente que sea pues, sobreexpuesta a enfermedades hepáticas, no, se logra establecer el diagnóstico, se biopsia, que es lo que nosotros hacemos. Y vuelvo y digo, sintomático, muy dudoso, hay que ser muy prudente para indicar cirugía a un paciente con hipertensión focal sintomática. Nosotros hipertensión focal, no recuerdo que ya operado muchas. La última creo que fue la serie que nos haga un caso de una niña que tenía un pediculado gigante que le llegaba hasta la pelvis, llegó con vómito, con náuseas, diciendo un estudio y tenía una hipertensión focal pediculada y se torció el pedículo. Y está en poquita, le hicieron una resección por laparoscopia y se le quitó todo. Pero hay que estar muy seguros. Las características de imagen son importantes, nosotros no hacemos ecografía con contraste, pero estas son las características de la ecografía, en el TAC y la resonancia, y básicamente es una lesión es hipercaptante, que es hipervascular, y típicamente que tiene una cicatriz central fibrosa, eso es muy típico. Esta es la cicatriz central fibrosa central, es bastante típico. Y en la resonancia es igual. La tercera entidad, los adenomas, esto sí es un tema bien complicado, porque es que hay demasiada información sobre los adenomas y todos son series de casos, pero los adenomas son muy poco frecuentes, 0.01, 0.04. Es mucho menos común que la hiperplasia anular focal y es muy frecuente en mujeres, como todo lo que les digo, 10 a 1, y también la edad entre 35 y 45 años. Aquí sí el consumo de anticonceptivos está claramente documentado, porque cuando surgieron los anticonceptivos en la década de los 60, empezaron a aparecer las enfermedades. Y hay países donde todavía el consumo de anticonceptivos está muy restringido porque requiere la América y no hay tantos adenomas, por ejemplo, en Japón. En hombres es una actividad muy poco frecuente, por eso los hombres tienen un comportamiento muy diferente y son muy, pues, hay que ser muy cuidadosos por el diagnóstico y el manejo. Es un trabajo de radiología que establece que básicamente los hallazgos y lo que se ha escrito de adenomas son series de casos, entonces son de opinión de expertos, entonces no hay una evidencia muy sólida, pero digamos que se ha estudiado mucho al respecto. Los síntomas son variables, el 50% de los síntomas son muy específicos, la mayoría de los que tienen síntomas refieren el disconfort y usualmente los síntomas son porque hay una complicación. Ahora, las complicaciones de la adenoma son generalmente dos, las que uno le preocupan, el sangrado y la malignización, y son casi siempre en ese sentido. Menos del 30% sangran y menos del 10% se malignizan. Y es más frecuente, si hay complicaciones que sea sangrado o que sea malignizada, es más frecuente eso. Cuando uno lee adenomas, yo te quiero leer adenomas tantos años, desde que estaba estudiando, siempre, todos los trabajos que ustedes lean, tienen en algún punto una de estas dos señoras. Una es una de patóloga, porque es editora, Jessica Sussman Rossi, y otra es una patóloga. Las dos son francesas, Pauline Viola-Sayens. Son un par de monstruos que se han pasado toda la vida escribiendo sobre esto, son las que han hecho la clasificación molecular de los adenomas, son las señoras que más saben. Entonces hay que creerles a lo que ellas publican. Y estas son las guías de manejo de lesiones hepáticas benignas de la Asociación Europea para el Estudio de Enfermedades Hepáticas, para que las revisen, creo que son del 2016, y ahí están todas las enfermedades, pero las guías hablan algunas cosas de los adenomas. Dicen que básicamente los adenomas que sangran o que se rompen son generalmente los grandes, y que la malignidad se asocia a la presencia de beta-catenina. Que los HNF1-alfa son los esteatóxicos que se asocian a algunas enfermedades, digamos, los trastornos del manejo del azúcar, y que los inflamatorios se ven más en los pacientes obesos que consumen alcohol o que tienen enfermedad metabólica. Una cosa interesante, cuando empezaron a hablar de adenomas hace 4 o 5 años, había solamente 4 tipos de adenomas. Los HNF1-alfa, los inflamatorios, los beta-catenina y los no clasificados. Ya estamos en 8 por todas esas clasificaciones. Biopsia rutina no se recomienda hasta ahora, a pues usted le preguntan al patólogo del hospital acá y les dice que sí. En los congresos de patólogos dicen sí, hay que hacerle biopsia, pero las últimas guías de enfermedades benignas no lo establecen hasta ahora. Y lo que sí es cada vez más claro es que la resonancia tiene muy buena sensibilidad y especificidad, principalmente en los dos principales tipos de adenomas. Quizás el 80-85% de los adenomas, afortunadamente, que son el HNF1-alfa, que tiene muy bajo riesgo de malignidad, los inflamatorios, que tienen un riesgo de malignidad también bastante bajo, los beta-catenina, que antes se decía que eran los que tenían riesgo de malignidad, pero ya los clasificaron en 2. Entonces, ya hay unos que sí y otros que no, y los no clasificables es que no logran clasificarlos a pesar de todo. El tamaño y el género es muy importante para el manejo, ya que los que son muy grandes y exopíticos hay que ser agresivos con el manejo, los que sangran, obviamente, en los hombres también, porque hay más riesgo de malignidad.
Y casi todo lo que se ha escrito en los últimos 10 años, en todas las guías que uno revise, siempre establece que las mujeres, el primer paso cuando se diagnostica no van a hacer dos cosas: suspender los anticonceptivos y cambiar los hábitos. Siempre tienen que bajar de peso y suspender los anticonceptivos. Después de que se hace esto, el seguimiento de todas estas dudas se dice que es cada 6 meses durante 2 años y después 2 años cada año, por 5 años, pero eso toda esa construcción. Que se puede observar de manera tranquila los HNF1 alfa de menos de 5 centímetros porque no se complican, no sangran y no se magnetizan, y que los que son inflamatorios con beta-catequina negativo tampoco tienen riesgo y también se podrían observar. También en estas guías hablan de que se puede hacer manejo percutáneo por embolización o radiofrecuencia cuando tenga indicación de cirugía y la cirugía sea difícil. Cuando sea una lesión pequeña, dicen las guías, pero la lesión es pequeña, ellos mismos dicen que no deben interferir. ¿Entiende uno eso? Y nunca se debe hacer ablación sin biopsia porque uno sí debe tener el registro del tipo de adenoma para decirle al paciente: usted tuvo una adenoma beta-catequina exon 3, eso no tiene uso de su mayoría a ser tolerado. Y los que presentan un sangrado, usualmente cuando se hace el estudio del origen del sangrado, se hace el manejo, porque se hace una radiografía, se ve lo que está sangrado y simplemente se emboliza. Casi siempre los sangrados son intralesionales, rara vez son libres a cavidad. Los pacientes casi nunca se van a sangrados porque sangran por el dolor, hacen un hematoma hepático, incluso estudian, e incluso los sangrados hacen que el tumor desaparezca porque es necrosis. En el embarazo, el seguimiento se va a hacer más estrecho porque las hormonas sí cambian el crecimiento. Y la indicación de cesárea no está clara. Se dice que no, que puede tener parto vaginal. Y si hay que hacer algo, porque aumento de tamaño, porque está sintomático, idealmente hacerlo en el segundo trimestre. El primero se evita por la organogénesis y el tercero se evita por el útero. Los adenomas múltiples, que es un tema diferente que ha cambiado mucho la clasificación, es más de mujeres, la mitad son anticonceptivos, y cuando se suspenden no se disminuyen del todo. Y el riesgo de sangrado y malignidad se establece siguiendo el adenoma más grande. Cuando los muchos uno se centra en el más grande, qué características tiene. Las guías establecen esto: si uno tiene sospecha de adenoma en un buen estudio y es un hombre, independiente del tamaño, se opera. Esto se puede quitar, ¿sí? Se opera. Vean esto: adenoma, hombre a la derecha, mujer a la izquierda. Si es mujer, cambia estilo de vida, si disminuye tamaño, se hace seguimiento, se sigue creciendo, se opera. No establecen el subtipo, que me parece que es muy importante, porque los subtipos indican cuál es el riesgo. Guías de otra persona que admiro mucho, es un hepatólogo que trabaja en Estados Unidos, es un tipo muy bueno, publica mucho de hepatopatia, una llamada Michigan, lo he visto en muchos congresos, un tipo joven, escribe lo mismo. La única diferencia es que hace la misma figura, pero pone hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Pero es la misma vaina. Es hombre se opera, mujer cambios del hábito, si disminuye se observa, si crece se opera. Él le adicionó un poquito: si es beta-catequina, se opera. Pero ¿qué pasó? Estas señoras, Pavel, Jessica Schulman, Rusi y la patóloga, le han seguido trabajando a la huella como genómica de los diferentes tipos de adenoma. Entonces ya ellos establecen que hay un adenoma HNF1 alfa que es el 34%, el inflamatorio que es el 34%, como les digo, son los dos más frecuentes, y hay beta-catequina en el exon 7-8 que es el 3%, y en el exon 3 que es el 7%. Este es el que tiene más riesgo de malignidad. Además de estos dos solo, el inflamatorio puede tener beta-catequina exon 7 o beta-catequina exon 3. Y para enredarnos más, ya es uno que tiene más riesgo de sangrar, que se llama el Sonic Head, y siguen habiendo no clasificables. Entonces, ya hay 8 tipos de adenomas, para de 4 a 8. La resonancia casi siempre es el diagnóstico y la biopsia no siempre está indicada. Como les dije, biopsia se hace cuando uno quiere establecer si el paciente tiene beta-catequina, que aquí lo podemos hacer beta-catequina, pero no tenemos cómo hacer beta-catequina, son 7 o son 3. Cuando hay duda diagnóstica en el hígado se hace biopsia, o cuando hay duda diagnóstica del tipo de adenoma. ¿Sí? Pero usualmente la resonancia es suficiente para establecer el diagnóstico. Ahora, no se hace biopsia si es un hombre porque se opera, o si estamos seguros de que es una HNF y no va a comprar el otro. Este es un estudio que trata de establecer el papel de la resonancia en la clasificación de los adenomas. La resonancia tiene una sensibilidad en los HNF de casi el 90% y en los inflamatorios del 100%. Y la biopsia control no siempre concuerda. La biopsia previa con la definitiva. En este estudio cogieron 170 o 160 y pico de adenomas operadas que tenían biopsia y evaluación de resonancia previa. Y lo que hicieron fue revisar los estudios francés, lo hace Valérie Paradise, que es la pupila de la Paulina Sánchez, otra patóloga. Y miren esto: un radiólogo bueno
junior y un radiólogo bueno senior, ambos de corporales. Los rojos es donde se equivocaron algunos de los dos. El senior se equivocó como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el senior se equivocó menos. Casi siempre con la espécimen quirúrgica comparada en el reporte, y era el mismo. O sea, la sensibilidad de la biopsia y de la resonancia es muy buena, pero con resonancia sola y un buen radiólogo no puede establecer su tipo de adenoma para saber qué hacer con ellos. Y en los adenomas, básicamente, acuérdense de lo siguiente: ustedes con los adenomas deben establecer cuál adenoma es el que está reportando en la resonancia. Es un adenoma de bajo riesgo, que es el HNF1 alfa inflamatorio, el beta-catenina 7,8, con los inflamatorios, y el alto riesgo, que es beta-catenina 3, exon 3, y el Sonic Hedros. La resonancia casi siempre le dice a ustedes si es HNF1 alfa, un buen radiólogo o inflamatorio. Lo beta-catenina, no sé cómo hacerlo con resonancia. Y estas son como las clasificaciones características, ¿cierto? Las presentaciones, que son de mujeres, el riesgo de malignidad en este es muy raro, en el beta-catenina exon 3 es alto, el tipo de histología y las características de la resonancia. Y hay muchos trabajos que dicen que la resonancia, como un buen radiólogo, les dice a ustedes cuál es el tipo de adenoma de los pacientes. Esta es la imagen de una adenoma, es una lesión hipervascular, no tiene cicatriz central. Para terminar esto de no, les quiero mencionar dos trabajos que son muy interesantes. Esto es de 1989. Jacques Benciti, para los que no saben, es uno de los cirujanos, digamos, insignes de la cirugía plástica de trasplante. Fue el jefe toda la vida en Bollón, en Francia. Se jubiló hace, no sé, 10 años. Benciti estuvo en cuarto tipo de actividad y menos de 10 años. Estuvo con nosotros. Fue menos, estuvo en la finca, es un tipo, o sea, lo que le digo es que está vigente, pero algo que publicó en el 93. De marzo del 84 a diciembre del 90, toda mujer de menos de 50 años con cualquier lesión benigna se fue a cirugía. 93. Y hay un cirujano argentino que se llama Pablo Germán, que hizo un artículo interesante en el manejo de los adenomas, y le hace como un seguimiento desde el 2000 hasta el 2020 de lo que ha pasado. Y él decía que antes se operaba todo lo que fuera de menos de 4 centímetros. Después, con la resonancia que mejoró todo, se empezaron a ser más estrictos con el tamaño, 5 centímetros, eran más juiciosos. Y miren lo que vamos, ¿cierto? Si es ese es HNF1 alfa, se le hace básicamente el manejo con seguimiento y para anticonceptivos, y la resección se ha ido como liberal para la resección de adenomas. Quistes simples, 1% de la población tiene quistes simples, pues yo creo que eso es falso. Yo creo que quistes simples de tener más del 30% de las personas. Ya. Nosotros a casi todo el mundo le dimos quistes. Quistes aglomerados, es mucho más que mayor. Es 1%, no sé, de la que están haciendo los que son grandes y significativos, pero quistes. A cualquier persona, en cualquier edad, el tamaño es variable, generalmente son derechos, como siempre, más de mujeres que de hombres. No tanto la diferencia, pero que ya hacen como tablificaciones internas y a veces la gente se confunde y piensa que eso sí está en los patentes. Eso vemos mucho. Los amartomas biliares, ya estamos terminando, son también frecuentes, punto 3 o punto 6, porque es que muchos son quistes, ¿cierto? Son remanentes biliares de nuestro más fibroso, tienen bilis espesa, son usualmente pequeños, usualmente múltiples y pueden tener algún componente sólido, ¿cierto? Daños incidental, son asintomáticos, esto es lo único que es más frecuente en los hombres. Lo único, aunque algunos estudios dicen que es igual, lo que sí es que es de gente un poco mayor, 55 años, tampoco requiere seguimiento ni tratamiento, y hay un sesgo de detección de amartomas biliares
en pacientes con enfermedades hepáticas. ¿Pero por qué? Porque la gente que tiene enfermedad hepática le miran mucho el hígado. Y si aquí te están mirando el hígado, constantemente le encuentran las cosas que son frecuentes, como estos. Entonces no creo que sean. Y este es el aspecto, es como un hígado hastiado, lleno de punticos de la resonancia en el TAC, se ve lleno de punticos. Eso es una hematoma biliar, hay que tener mucho cuidado, no nos metástasis, y no tener ningún problema. Y el cistanoma biliar, que es la última entidad de la que voy a hablar, es benigna, pero esta tiene potencial maligno. Miren, esto es el menos del 5% de los quistes. No estoy hablando del 5% cerebral, de los quistes, menos del 5% son cistanomas biliares, o sea, es muy poco frecuente. 90% de los cistanomas son en mujeres, y cuando es cáncer, sí es igual entre hombres y mujeres, y la promedio es de 55 años. La mayoría son asintomáticos, y cuando hay síntomas hay que pensar que ya es un cáncer y que está generando problemas. El diagnóstico por imágenes puede ser complejo porque, como les digo, un quiste simple grande que sangre puede dar septos y cosas que dan esa imagen. Y algunos autores dicen que son más izquierdos que derechos. Generalmente son solitarios, el quiste simple que sangró siempre tiene que estar en la mente y se malignizan hasta el 20%, pero el pronóstico es mejor. Y la imagen es esta. Es un quiste, pero que tiene septos gruesos. Cuando los septos son delgaditos y muy tenues, eso no es un cistanoma. Y otra cosa es que los septos gruesos pueden tener como excrescencias sólidas y algunas veces restringen en la resonancia. Eso es lo que lo hace sospechar de que hay algo maligno. Y esto sí se debe operar. Entonces está horrible. Aunque hemos tenido así horribles y los operamos, y son quistes benignos, que son sangrados y todo eso. Esto es como una diferenciación entre un quiste biliar y un quiste simple. Quistes multiloculados, el quiste simple es anecoico y único. Tiene septos, este puede tener muy poquitos. La pared puede captar, esta no, este puede tener calcificaciones, este no, este tiene papilas y nódulos, y este usualmente no. Este es como un repasito de las características del hemangioma, la interpretación de los focales de los adenomas en cuanto a la edad, en cuanto al género, todos son más de mujeres, la característica de la ecográfica, tomográfica, resonancia, y la ruptura, que es solamente que son el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma intrahepático. Ya les voy a contar eso, las metástasis. Esto también hay que tenerlo presente. Cuando les decía que cuando tiene algo en el hígado, tienen que recordar que eso es una que y esto es lo último. Son unos aforismos que me encontré en un artículo que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, que el ser hombre y tener una enfermedad benigna del hígado es una combinación sospechosa. O sea, bueno, los hombres deben ser muy acuciosos con la lesión hepática. El mayor riesgo de algo benigno en el hígado es que no sea benigno. Aunque hay muchas cosas benignas, hay que estar presente que no tenga algo maligno. Benigno no siempre significa sin riesgo. Las entidades que son benignas y pueden cambiar. Hay que asegurar al paciente para uno estar seguro, y esto me parece excelente. El mejor amigo del manejo de la enfermedad hepática benigna es el radiólogo. El mejor amigo es un radiólogo. Los radiólogos nos sacan de muchos apuros, eso lo han visto en el estado que estaba con nosotros. Un paciente asintomático es probable que se vuelva asintomático, después de ahí lo operemos. No operar a la gente sin necesidad. No es porque el tumor sea fácil de sacar que debe ser sacado. ¿Cierto? Entonces, que tenga un hemangioma en el segmento lateral, es un segmento lateral con la parascopia visual y presión de la indicación. Es más fácil remover un tumor benigno del hígado que de la mente, sobre todo de la mente del cirujano. La cirugía hepática siempre está justificada a ser segura, y en tumores benignos esto debe ser más fuerte, y esas son las 5 características de una cirugía hepática segura para tumores benignos: que sea útil, preservadora de parénquima, sin mortalidad, sin transfusión, sin efectos adversos, y esto es casi imposible de la realización. Pero a todos, si hay una pregunta,